Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra cuarta charla del ciclo de charlas preparada con el programa propedéutico UTEM y el programa PASE de nuestra universidad en conjunto con el programa de investigación, desarrollo e innovación de la Dirección de Investigación. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar y estar en conjunto con la profesora Rosa Chandía Jaure, máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cataluña, de Barcelona, España, y además académica del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, específicamente de la carrera de Arquitectura. Hoy nos deleitaremos con su charla Arquitectura, Ciudad y Sustentabilidad, el caso de los paisajes del agua. Bienvenida, Rosa. Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco, yo soy arquitecto, tal como me presentaron. Soy magíster y también estoy a punto de ser doctora, soy candidata a doctor, también en arquitectura, energía y medio ambiente. En la UTEM soy profesora en la Escuela de Arquitectura, soy académica del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial. Y me dedico también, estoy a cargo de la coordinación de la línea de sustentabilidad dentro de la carrera de arquitectura. Les voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación y a ver si también me conocen un poco más. Espero que se vea. Creo que sí se ve. Bueno, empiezo un poco con esta imagen de mí, que es una imagen de mi perfil de una de mis redes sociales. Es una imagen donde estoy con los pies en el agua tomando datos. Y es algo que tiene que ver mucho con lo que hago en materia de investigación. De hecho, esta foto es una foto de un trabajo de recogida de datos de campo que representa de manera muy clara aquellas cosas que yo he descubierto en mi quehacer profesional que me hacen muy feliz. Eh, Empiezo un poco mostrando cuáles son mis intereses, para que se hagan una idea de por qué les voy a hablar de la investigación en el área de la arquitectura y también cómo esas cosas se vinculan con las motivaciones personales que uno tiene en la vida. Eh, bueno, estas imágenes que se ven aquí representan cosas que hago. Me gusta de base hacer blogs. Hace muchos años tengo un blog que se llama La persistencia de lo habitable. También colaboro con la administración de una página web de un proyecto que también les voy a mostrar, que se llama Aguas de Barrio. Y con los estudiantes en la Escuela de Arquitectura manejamos una página que es específicamente de la línea de arquitectura y sustentabilidad. Estas cosas que yo hago por escrito, a través de la fotografía, también tienen un origen en una de las motivaciones que yo he descubierto con los años, que son cosas que me mueven. Como por ejemplo hacer trekking, andar en bicicleta, tener aventuras y conocer los paisajes en general, las montañas, que me gustan mucho. Entonces, lo que ocurre con esto es que se crean estos espacios mentales que hacen que uno a lo largo del tiempo vaya entendiendo qué cosas le gusta hacer y cómo se vincula eso con la profesión que uno tiene. Habitualmente tendemos a creer que los arquitectos solamente desarrollamos proyectos, diseñamos y de una manera muy tangible sabemos dibujar planos. Pero también esa es una de las aristas. Y la arista que yo he ido desarrollando a lo largo de mi quehacer profesional eh, tiene que ver con la puesta en valor, con aprender a reconocer el paisaje y esos valores. Y en el camino me fui vinculando también con las líneas de sustentabilidad y me fui dando cuenta también de las problemáticas que hay en el medio ambiente y cuál puede ser nuestro rol como arquitectos a la hora de entender un poco ese paisaje que existe previamente a la existencia del habitante y qué podemos hacer con él. Y todas estas lecciones salen justamente de esta otra yo, que más allá de ser académica, hace muchas cosas por reconocer y valorar el paisaje. Y la suma, seguir los intereses de uno, hace que
que el camino se haya ido en el tiempo hacia esta dirección. Pueden ver aquí que yo además soy arquitecto de la UTEM, yo me titulé en la Escuela de Arquitectura de la UTEM, siempre con intereses por el medio ambiente desde el principio, desde mientras estudiaba arquitectura. Luego me fui a vivir a Barcelona un tiempo, fui a hacer primero un magíster, después me gané una beca y terminé haciendo el doctorado. Después pasó el tiempo de vivir en Barcelona y volví a Chile, y por casualidad, podría decir, había un cupo disponible en mi misma universidad para el puesto de académico especialista en líneas de sustentabilidad, en la Escuela de Arquitectura. Ese es como llegué, y eso es lo que he estado haciendo en los últimos años, tratando de apoyar a la escuela con mis conocimientos, con mis visiones, con mis motivaciones, impulsando estas otras formas de entender el rol del arquitecto en un contexto ambiental en el cual estamos viviendo. Entonces les voy a mostrar lo que para mí es mi investigación más profunda. Voy a dividir esta presentación en dos partes. Esta es la primera, que habla de este primer paisaje del agua, que es el del cual yo saqué las principales reflexiones. Digo que mi investigación más profunda porque llevo muchos años, una tesis doctoral mucho más larga de lo que yo hubiese querido que fuese, y se llama La persistencia de lo habitable, Socoroma y la construcción del paisaje del agua. Es un trabajo que todavía está en proceso final, y se los comparto un poco acá. Tengo algunas preguntas motivacionales en la vida que me llevaron a desarrollar esta investigación sobre el paisaje, y una de las primeras preguntas era esto. La fotografía de la izquierda es una fotografía, una vista general del pueblo de Socoroma, que está ubicado en la primera región, en la 15ª región, en la región de Arica y Parinacota. Y la fotografía de la derecha es una vista aérea de nuestra escuela de arquitectura. El techo de color rojo es la casona de arquitectura y está ubicada en el centro de Santiago. Entonces, bueno, primero una pregunta era, ¿qué se puede aprender de observar este paisaje que cuando uno no es del lugar, cuando uno es de la ciudad, como era mi caso, conoce estos lugares y queda conmovido por el impacto visual, por la belleza que tiene el paisaje en sí? Y luego uno se adentra en entender por qué existe este paisaje construido de esta manera, y luego la inquietud siempre ha sido la misma: cómo estos aprendizajes que uno puede obtener de las sociedades tradicionales que construyen un paisaje a partir de unos recursos disponibles, viven en un vínculo mucho más cercano con la naturaleza que lo que se vive en la ciudad, cómo uno puede hacer esas conexiones con la ciudad, que es el paisaje de donde yo vengo. Esa pregunta motivacional les pido que no la olviden porque tiene que ver un poco con las dos partes que tiene mi presentación de hoy día. Primero, lo que busca la tesis doctoral es explicar un poco el valor que tiene el conocimiento tradicional ancestral, que está vinculado exactamente a la construcción de un paisaje, pero también a una forma de habitar en el territorio altoandino del norte de Chile. Se basa en una idea que tiene que ver con entender los oasis del desierto, pero no como ese paisaje idílico que se nos viene a la mente cada vez que mencionamos la palabra oasis, sino que en realidad es como un modelo de gestión del territorio que está hecho por el hombre, y que lo que hace es reconocer cómo es ese paisaje y qué acciones tiene que hacer para poder hacer que exista vida en un lugar que naturalmente no existiría, porque tiene unas condiciones ambientales muy difíciles. En esa lógica de tratar de entender este modelo técnico que es muy común en los oasis del desierto del Sahara, por ejemplo, uno empieza a observar el paisaje chileno del norte de Chile y se da cuenta que aquí también hay oasis, solo que no tienen esa imagen tan característica que está en nuestro imaginario. Sí tienen en común que el agua es el recurso crítico, o sea, estos paisajes existen justamente porque existe un conjunto de técnicas para poder entender de dónde está el origen de las fuentes naturales del agua y cómo estas fuentes se pueden un poco modelar, adaptar para ir construyendo espacios que permiten la agricultura, que permiten que se construyan asentamientos de viviendas, que se empiece a construir un espacio urbano.
Y ahí está el vínculo con lo que yo les estoy tratando de explicar del vínculo de la arquitectura con el medio ambiente. Hacía grandes rasgos, como en un mapa conceptual, para que se imaginen que es algo típico que hacemos los investigadores, que nos construimos estos mapas mentales para poder ordenar nuestras ideas. Hablamos de una idea principal, conceptual, que tiene que ver con el paisaje cultural tradicional, cómo este depende de unos recursos naturales que están disponibles, como también de aquí quienes sean las comunidades, que estas podrían ser de cualquier lugar del mundo, no necesariamente del norte de Chile, definen ciertos modelos de producción agrícola principalmente, y luego van desarrollando en el tiempo un conjunto de destrezas para manejar los recursos naturales de manera eficiente. Y luego desarrollan ciertas prácticas que son culturales, que son súper interesantes, que en el fondo tratan de replicar el modelo entre generaciones, para que el conocimiento se vaya retransmitiendo una y otra vez y no se pierda. Esas cosas son cosas que en la ciudad no se observan mucho y son las que a mí me han enseñado muchas lecciones. Algunas ideas de cómo es ese paisaje que tiene que ver con una cuenca hidrográfica, tiene que ver con la ruta del Camino del Inca, con el Capañán, y estas son imágenes del río Yuta en distintos niveles de altura. El río Yuta en la parte baja, cerca de Arica, después cuando suben el metro sobre el nivel del mar, más o menos a 1500 metros. La tercera imagen ya está a 2.500 metros, y las últimas dos son las imágenes a 3.000 metros de altura, que es donde está ubicado el pueblito que es parte de mi investigación. Para que se armen una idea, aquí está Perú, aquí está Bolivia, aquí está la costa, y la cuenca del río Yuta es toda esta mancha de color celeste que está aquí, y esos puntos pequeños que se observan son asentamientos humanos que están desarrollados en torno al río. Si uno esto lo mira desde la parte de la precordillera, esa cuenca, que es la cuenca de Socoroma, que acá está el río Yuta hacia arriba, es parte de una cadena de cuencas hidrográficas que son de precordillera. Y si uno se acerca al pueblito, el pueblo en sí, la zona construida, es esa mancha celeste muy pequeña. Las de colores verdes son los espacios hidráulicos, los espacios que ellos desarrollan la agricultura, y todo lo demás es un territorio que ellos también sienten que les pertenece, y tienen ciertos símbolos como algunas cruces que están puestas en las cimas de los cerros, pero que en realidad es un paisaje que no es habitado como tal, sino que en realidad es el espacio que propicia que aquí abajito haya toda esta dinámica de formas de vida. El objetivo que busca la investigación es primero entender qué es una cuenca hidrográfica, que eso es algo sumamente interesante, no solo aplicable en la investigación, sino que en realidad incluso en nuestras problemáticas actuales de cómo enfrentamos los recursos hídricos y la falta de conocimiento que en general la sociedad chilena tiene sobre el valor del territorio asociado a un río, o sea, la cuenca. Luego el oasis como el espacio construido por el hombre donde se reconoce ese territorio y se desarrollan ciertas formas de producción, y donde en esa lógica, a una escala más pequeña, el agua es fundamental, porque uno la empieza a ver cuando uno empieza como a escanear este territorio, se empieza a dar cuenta que el agua es el eje que mueve todo, o sea, todo el paisaje existe porque existe una forma de gestionar el agua. De aquí, lo que entre hacía de manera muy sintética, les estoy mostrando un trabajo que es súper largo y grande, pero de manera muy sintética, se habla de que en esta comunidad lo que pasa es que se construyen espacios hidráulicos, o sea, son lugares que están un poco gobernados por un mismo canal de riego, por una misma agua, que se va distribuyendo, se ramifica entre ellas, para poder llegar a cada parcela, pero que tiene una limitación bien clara. Entonces, y la gente lo reconoce como tal. Tienen un nombre, una toponimia especial, etc. Un poco para que se armen una idea de los espacios hidráulicos, que son estos terrenos que cuando uno no conoce y llega y lo observa, pareciera que son espacios de paisaje natural,
pero en realidad cuando uno los estudia en profundidad, todo esto que parece natural, en realidad está construido por el hombre. Tiene un canal de riego en la parte más alta, fíjense que hay en este caso una línea que divide lo construido de lo no construido, y a partir de ahí se desarrolla una serie de terrazas de cultivo, terrazas agrícolas con piedra apilada en seco, que permite que el espacio se empiece a ocupar. Otras dos imágenes de otros sectores que también son del mismo lugar, que también aparentan, si es que uno no tiene el ojo agudo, aparentan ser naturales, pero están construidos. Y esos son los paisajes del agua de los cuales quiero hacer referencia. Cuando uno llega a la zona más urbana del lugar, aquí en color azul se empiezan a ver cómo las trazas que se ven en el territorio en realidad son redes de agua, de canales de riego. En algunos casos se meten a la zona urbana y se empiezan a apreciar como al lado de una calle siempre va a haber un canal. Y esa es una premisa que después uno se va a observar la ciudad y la lógica es la misma. Entonces, lo que busca esta investigación es entender en esos esquemas fundamentales que después nos permiten entender otras cosas, otras formas de mirar para poder entender la ciudad, cómo se fue creando en el pasado, etcétera, cuando era menos compleja de lo que es ahora. Hicimos un proyecto hace unos años a partir de mi investigación en la Escuela de Arquitectura. Hicimos un proyecto que se llamaba Espacios Hidráulicos y la construcción del paisaje cultural andino. Hicimos estas maquetas con estudiantes de arquitectura y nos fuimos al pueblo, como ya les dije, está en el límite con Bolivia y casi con Perú. Las trasladamos desde Santiago para ir a hacer unos talleres, las maquetas eran blancas completamente, y las llevamos hasta allá para trabajar con la comunidad y poder entender cuáles eran los códigos que ellos tenían de su propio territorio, porque mirar con los ojos del otro no es tan fácil. Y así estuvimos trabajando con estudiantes de arquitectura y con la comunidad local, tratando de entender y ayudándoles también a ellos a refrescar la memoria sobre su propio paisaje. Haciendo esto fue que nosotros pudimos, con las maquetas ahí, después levantamos esa información a través de un sistema de información geográfica usando GIS, y pudimos hacer las cartografías que les mostré al principio, como consecuencia de esto que les estaba comentando. Por ejemplo, esta cartografía está hecha a partir de ese trabajo que hicimos con la propia comunidad, para poder identificar los lugares. Bueno, en resumen, en la tesis, en la investigación, hay cosas que son bien interesantes que vale la pena recordarlas. Primero es que el paisaje agrícola, que tiene una herencia prehispánica, tiene un valor porque es capaz de persistir en el tiempo. Funciona a partir del desplazamiento gravitacional del agua, que guía un sistema que se va construyendo a partir de esas primeras trazas, de esas líneas que aparecen en el territorio. Se construye con los materiales que están ahí presentes, se crean espacios habitables, que es lo que hacemos los arquitectos, pero una vez construido el sistema, necesita la reproducción del conocimiento a través de prácticas agrícolas y también de prácticas simbólicas. Y ahí aparecen cosas como esta secuencia de imágenes, que es la fiesta de la Cruz de Mayo, donde ellos una vez al año, la comunidad del pueblo, hace un recorrido de más de 13 horas caminando hasta las cimas más altas de las montañas. La ruta empieza a las 3 de la mañana, como se ve en la primera imagen aquí en la oscuridad, y termina a las 3 de la tarde del día siguiente, donde ellos van a rendir homenaje a sus cerros sagrados, que están representados por sus cruces, donde hay una mezcla ahí entre el saber, la presencia del cristianismo con la cosmovisión andina. Pero es una forma de que las generaciones más jóvenes sigan reconociendo cuál es su territorio. Y eso es sumamente interesante porque les dicen los caminos de la memoria, incluso. Y en elementos construidos en el paisaje empiezan a aparecer estos elementos que son hitos sagrados a los cuales se les rinde culto, pero que también están representando elementos que tienen que ver con la productividad y con la gestión de los recursos naturales. ¿Recuerdan cuando les dije qué puedo aprender del paisaje y cómo se pueden conectar esos conocimientos al paisaje urbano? Ahí es cuando vino una segunda parte, mientras yo he estado trabajando en la universidad, en la Escuela de Arquitectura, y he estado en paralelo desarrollando esta investigación, fueron apareciendo ciertas oportunidades, y una de ellas, que es muy valiosa para mí, que tiene que ver
con un proyecto que nos adjudicamos en el Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial a través de unos fondos que se llaman Fondos de Innovación a la Competitividad, que son del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, y nos permitió hacer este proyecto que tiene su génesis motivacional en aquello que yo aprendí del paisaje cultural andino. El proyecto se llama Aguas de Barrio, es un modelo participativo para la recuperación de aguas lluvias a través de sistemas de drenaje en el paisaje urbano en el centro-sur de Santiago. Y les voy a mostrar rápidamente lo que buscaba hacer este proyecto para que entiendan un poco las conexiones. Junto a una colega, que es mi colega experta en participación ciudadana, combinamos dos miradas para poder entender cómo podíamos contribuir en el fondo en que la ciudad de Santiago como ciudad tenga mayores niveles de resiliencia frente a los desafíos que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Por una parte, el objetivo número 6 es de mi interés en particular, y es cómo podemos entender que la gestión del agua puede ser un patrimonio cultural y un patrimonio ambiental, y que la gente en la ciudad va perdiendo esas conexiones, y que no es malo recordar cómo funciona. Eso implica cuestionarnos cómo podemos reconocer los componentes naturales que nos permiten la vida en la ciudad. Y ahí está esta imagen, por ejemplo, la de la derecha de arriba es la parte superior del río Mapocho, en el Cajón del Maipo. La imagen de la izquierda es una entrada al canal El Carmen, por si no la conocen, está cerca del cerro, está en el Cerro San Cristóbal esta vista por el sector de Pedro de Valdivia. Y son elementos que dan cuenta de una misma agua que se va trasladando desde un paisaje natural hasta convertirse y utilizarse en la ciudad en un paisaje urbano. Y estas lógicas que tienen que ver con equilibrios ecológicos, porque no es solo el agua como elemento, sino que es el paisaje, es el bosque esclerófilo, es la flora y fauna que está presente en un lugar, es la biodiversidad, etc. O sea, todo esto que está en el origen de nuestros recursos hídricos, cuando baja a la ciudad, se convierte en la llave del grifo de donde yo abro, me ducho 5 minutos, no tengo idea de dónde viene esa agua, ni qué conexión existe con los sistemas ecológicos dominantes. Por otra parte, la otra mirada es desde la participación ciudadana, preguntándonos cómo desde estrategias políticas y socioculturales nosotros podemos lograr contribuir al objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con cómo logramos que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes frente al cambio climático. Y eso tiene que ver con que en la ciudad en general, cuando hay problemas, las soluciones tienden a basarse en el asistencialismo. El desarrollo local no está fortalecido y el espacio público no es valorado como tal. Entonces nos faltan ahí ciertos niveles de gobernanza a nivel local para poder autogestionar un poco mejor nuestros barrios. Si volvemos al tema de la problemática de fondo que tiene el proyecto Aguas de Barrio, está el problema del cambio climático y la sequía en la ciudad. Y estas gráficas muestran, por ejemplo, cómo estos son grandes anomalías de precipitación. El naranjo es un año seco, un año normal y un año lluvioso. Y se puede observar cómo entre el año 2010 y el 2018 prácticamente son muy pocos los años normales y no hay absolutamente ningún año lluvioso. O sea, casi todos los años están en la lógica del año seco. Por eso se habla de que es una mega sequía. Cuando uno mira los valores del 2019, tampoco es que cambió mucho, o sea, siguió la misma lógica, y en el 2020, si bien en junio y julio tuvimos algo de precipitaciones, si uno mira la curva del año normal, seguimos estando en déficit. ¿Y qué pasa con esto? Que esta es nuestra ciudad, vista desde el valle, como digo yo, desde el centro de Santiago. Esta fotografía está tomada más o menos desde las Torres de San Borja. Pueden ver a la derecha Cerro San Cristóbal, al fondo se ve el Cerro Blanco, a la izquierda se ve el Cerro Renca. Pueden fijarse que también hay un canal, una línea verde ahí que cruza, que es el río Mapocho, pero nosotros no vemos el agua, sino que vemos la vegetación asociada al río. ¿Se acuerdan que les dije que me gusta subir cerros y mirar y entender desde la montaña? Bueno, esta es Santiago al revés, desde arriba cómo se ve hacia abajo. Y este es el paisaje natural propio de Santiago.
Y lo valoramos poco porque es un paisaje más propio de un clima semiárido. Por lo tanto, esa idea de paisaje natural lleno de un frondoso pasto, de árboles gigantescos, no es el paisaje que tiene el centro ni el centro norte de Santiago. Y la tendencia dice que el desierto que está en el norte está avanzando hacia el sur por el cambio climático. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esas reconexiones? Cuando vienen problemas, vienen las lluvias, que son periodos intensos en los ambientes secos, son cortos periodos de lluvia, pero muy intensos. Entonces ocurren cosas como que las calles, como están impermeabilizadas porque están muy secas y porque también la ciudad no está preparada, no hay infraestructura que prepare esto. Entonces, la imagen de la izquierda es de hace algunos años atrás, cuando se desbordó el río Mapocho a la altura de Providencia y generó una tremenda inundación que provocó muchos daños a toda la gente, a los locales comerciales del entorno inmediato. Y las otras dos imágenes son imágenes que muestran cómo cuando cae muy poca lluvia ocurren cosas que no tienen mucho sentido, como por ejemplo que se acumule el agua en una zona de vereda, que haya un espacio con arbolitos y área vegetada, pero haya una barrera aquí que impida que esta agua se vaya naturalmente hacia donde podría aprovecharse. Y luego soluciones donde el agua lluvia se entiende como un residuo y se va por esta red de alcantarillado, se mezcla con el agua contaminada y rápidamente un agua que era muy útil se convierte en un residuo. Estos son los sinsentidos que tiene la ciudad de Santiago por la falta de conocimiento. Entonces lo que buscaba el proyecto era enfrentar el problema de la sequía en la ciudad, pero desde una lógica participativa y colaborativa, o sea, donde las decisiones no las toman ni los ingenieros ni los arquitectos, sino que las toman en conjunto, ingenieros y arquitectos, pero con la ciudadanía. De esa manera fue nuestro norte en ese proyecto. Trabajamos en este sector que le llamamos Barrio Almagro, que está cerca de nuestra casa de estudio. Esta zona es el Parque Almagro, nuestra escuela, parte de nuestra universidad está en esta manzana que está aquí. Y bueno, y esas eran un poco las imágenes de lo que hay en el sector inmediato. Hicimos un montón de cosas, hicimos convocatorias para invitar a los vecinos a participar, hicimos un curso de capacitación en gestión sustentable del agua lluvia urbana. Este curso tuvo mucha audiencia, mucha participación. Nosotros trajimos a las personas que no estudian en la universidad, las hicimos parte del equipamiento de la infraestructura de la universidad, les enseñamos a recorrer la ciudad para poder mirar estos valores que tienen que ver con oportunidades para pensar en el agua lluvia de otra manera, y les enseñamos también temas que tenían que ver con el drenaje del suelo, temas que son propios de la ingeniería, se los mostramos a las personas. Creamos este curso que tenía que ver con la importancia de que las personas se vincularan, cómo nos relacionamos en la sociedad con la naturaleza, cuáles son los aspectos claves del drenaje sustentable y cómo nosotros con estas herramientas podemos tomar buenas decisiones si trabajamos colaborativamente. Hicimos talleres de coideación y de codiseño, donde hicimos participar a la gente con distintos instrumentos metodológicos, en distintas instancias, donde la gente participaba, opinaba, daba su apreciación, diagnosticaba también. Una de las cosas más interesantes fue que una vez le preguntamos qué tenemos que hacer, qué necesitamos para poder cambiar la ciudad. Y en esta lluvia de palabras, sistematizando la información que hicimos de estos talleres, nos salía organización, participación, formación medioambiental. O sea, todas las temáticas que nosotros queríamos abordar en el proyecto. Algunas cosas que son interesantes, les pedimos que hicieran collage para que se imaginaran cómo querían su ciudad, que crearan recorridos, ellos tomaron la decisión, por ejemplo, de que si el Parque Almagro está acá y el Parque O'Higgins está acá, como a lo mejor si potenciamos ciertas calles como corredores verdes, podemos hacer, por ejemplo, que los pájaros puedan volar entre un parque y el otro a través de un corredor ecológico. Utilizamos esta maqueta del barrio para poder, así como en Socoroma yo les mostré que hicimos esas maquetas territoriales, aquí hicimos una maqueta urbana, para poder ayudar a que la gente conversara de mejor manera. Hicimos fichas técnicas para traducir estas cosas que eran más difíciles de traducir, que eran muy técnicas, para que la gente las pudiera entender y aplicar.
De ahí salieron un montón de ideas que las fuimos marcando en estas cartografías. Fíjense que los colores representan las banderitas, es el trabajo posterior que hacemos después de levantar la información, la cartografiamos, y después nos vamos con un dron, volamos sobre el lugar, buscamos, estudiamos el lugar, analizamos el paisaje que está ahí y qué potencial tiene, qué ven los vecinos que no vemos nosotros. Tomamos algunas decisiones de diseño, de arquitectura, como por ejemplo, qué valores espaciales, de composición, de percepción la gente quiere para un determinado lugar. Hicimos un concurso, un workshop internacional, donde invitamos a los estudiantes de arquitectura del quinto año, que son los que saben, están ya en el nivel más profesional de formación, a que fuesen a recorrer el barrio con su mirada de casi arquitectos para poder pensar en soluciones creativas para poder incorporar una estructura diferente en el paisaje urbano de Santiago. Salieron 20 propuestas, que eran unas láminas que estuvieron expuestas ahí por un buen tiempo. De esas 20 propuestas seleccionamos 3 y finalmente en el proyecto pudimos construir una. Y esa una es esta, que es nuestro jardín Piedras de Centeno, que es un espacio que antes son 60 metros cuadrados. Antes de esto, aquí era una superficie de pasto homogénea, y nosotros aquí desarrollamos un conjunto de soluciones técnicas que incluyen un pozo de infiltración bajo en el subsuelo para capturar el agua. Hicimos un hundimiento del suelo para que las aguas se recogieran desde la calle, llegaran aquí, se filtraran y pudiesen recargar los acuíferos. Y además cambiamos la lógica de lo que es el mobiliario urbano por unos gaviones de piedra que funcionan con sus propiedades drenantes también, y la vegetación la cambiamos a vegetación nativa o vegetación de bajo consumo hídrico. También un poco para experimentar, porque la gente tiende a pensar que el área verde solamente es un área de color verde con pasto, pero nosotros queremos poner en valor ese otro paisaje que es más verdadero de nosotros, que es ese paisaje de la precordillera de Santiago. Hicimos también esta otra propuesta que está al frente, que es un poco más naturalizada, la hicieron los propios vecinos. Esto es una zanja filtrante, es una excavación a 70 centímetros más o menos, rellena con bolones de distintos grosores, para potenciar el drenaje del agua también hacia las napas superficiales, perdón, hacia las napas profundas. Llegó el día de la lluvia, el 29 de junio del 2020, cayó de manera muy abrupta, 32 milímetros de lluvia en menos de 24 horas. Para un suelo que está tan seco, eso genera muchos problemas en la ciudad. Nuestro proyecto se inundó cuando nosotros fuimos allí y obviamente se llenó de agua como esperábamos que ocurriera. Y lo sorprendente fue que al día siguiente fuimos a sacar la misma fotografía y toda el agua acumulada ya se había drenado hacia el sistema de drenaje que habíamos incorporado. Si se fijan aquí, esa parte no es de nuestro proyecto, y miren cómo el agua sigue acumulada ahí, porque así es como funciona cuando uno no hace una intervención. Entonces, tengo aquí para mostrarles, y ya terminando casi, un video del momento en que cómo funciona el sistema. Entonces se ve cómo el agua es captada desde la calle, va por ese canal, pasa por ese arbolito, baja por ese canal que está en el centro y se drena hasta a la zona inferior. Y el resto se mantiene seco porque todo está permeable. Y en el otro caso, también cae la lluvia, este elemento va drenando el agua, y el agua que cae en este sector y que viene del jardín en sí mismo, también se drena hacia el interior. Se fijan aquí, por ejemplo, hay unos chaguales, hay unas colas de zorro, son plantas nativas que plantamos aquí con colaboración de Parque Metropolitano. Bueno, les muestro esto porque de mi investigación de la tesis doctoral, que es un trabajo solitario, muy profundo, muy reflexivo, de muchos años, pasar al proyecto Aguas de Barrio. El proyecto Aguas de Barrio no podría haber existido si no hubiese tenido esta enorme cantidad de personas que colaboraron y que son parte también de la investigación. Entonces, una de las cosas que en investigación desde el ámbito social, como es la investigación la línea de investigación que yo tengo, el trabajo colaborativo e interdisciplinar es sumamente importante. Y eso implica que también las personas que nos dedicamos a la investigación tendemos a ser personas con una mentalidad más susceptible a adaptarnos a otros conocimientos que no son los nuestros.
porque entendemos que para poder hacer buenos descubrimientos nos tenemos que combinar en distintas áreas, y tenemos que ser lo suficientemente receptivos para saber que los límites de nuestra profesión original se expanden un poco cuando uno se dedica a la investigación. Investigar también es escribir y es comunicar, y ahí les invito a conocer en la página web www.aguasdebarrio.cl, está la experiencia completa. También si buscan ahí más información van a encontrar otros artículos, hay mucho que está escrito, evidenciado de lo que hemos ido haciendo en el tiempo. Y a nivel personal, investigar también es publicar, y aquí hay una síntesis un poco de los artículos que han ido saliendo a lo largo de los años, de este trabajo de búsqueda que partió en un pueblito en el norte de Chile. En realidad partió antes, partió con mis propios intereses, pero lo que queda aquí como evidencia son resultados de lo que uno va investigando. Y también en el caso del trabajo con las comunidades, siempre hay que acordarse que uno tiene que retribuir lo aprendido de las comunidades, y en este caso nosotros en la UTEM lo que hicimos fue, en el 2018 hicimos entrega de ejemplares a la comunidad de Socoroma, como respuesta de estos talleres que estuvimos haciendo con ellos. Creamos este libro que se llama Paisajes Vulnerables, relecturas colectivas del territorio rural andino, y donde les devolvimos sus planos cartografiados, sus relatos contados, sus fotografías, en este libro que es un poco, les ayuda a hacer perdurar la memoria de aquello que está hoy en día en manos de los adultos mayores. Entonces es una forma contemporánea de continuar la cadena de retransmisión de conocimientos. Bueno, sin más que decirles, espero que no se hayan aburrido, les dejo ahí algunos otros datos míos por si me quieren contactar. Y esto es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias, Rosa, por su presentación. Complejo, bien complejo el tema, no por entender porque tu explicación fue muy clara y muy simple, sino por un tema que es de vital importancia para nuestros estudiantes. Y es que las visiones que uno tiene de las carreras más tradicionales muchas veces se contraponen a lo que es el ejercicio profesional, ¿cierto? Y en este caso en arquitectura uno podría pensar, o nuestros estudiantes lo que piensan constantemente: me gusta dibujar, voy a hacer maquetas y lo que quiero hacer, o sea, voy a construir, a diseñar una casa, a diseñar un edificio. Pero acá hay elementos complejos de cultura, de cómo se entiende un territorio, de cómo se ve un paisaje, de la manera en cómo uno observa. Entonces quisiera que nos profundizaras esto. Primero, ¿cuál es la diferencia? Porque también respecto de conocimientos técnicos, y esto es lo que significa un profesional, ¿cierto? Con una capacidad de investigación. ¿Cómo se relaciona la investigación con la arquitectura? Y la investigación con la ingeniería en construcción, la ingeniería civil en obras civiles, como el resto de las carreras también. ¿Cómo se genera este vínculo? ¿Y es alejado de la profesión? ¿Esto es raro? ¿Eres un arquitecto muy fuera de norma? ¿O esto es parte del conocimiento y de lo que se ejerce como profesional de una institución como la nuestra? Sí, es una pregunta que yo me la han hecho muchísimas veces. Y también debo decir que hay ciertas temáticas que en las escuelas de arquitectura son bastante contemporáneas, los temas que yo veo. Y eso implica que ha habido también resistencias sobre los límites del quehacer del arquitecto. Yo debo decir que la verdad es que no, está todo conectado, por eso hago estos vínculos con el espacio reflexivo, con los aprendizajes que uno obtiene. En arquitectura, obviamente, el quehacer más convencional del arquitecto es el de desarrollar proyectos, y ojo que no es dibujar plano, porque dibujar plano es la representación del proyecto, en realidad es resolver espacios para la habitabilidad. Entonces, cuando ese es el quehacer habitual, pero resulta que hay todo un camino que uno tiene que ir descubriendo en el fondo. Cuando uno revisa los libros de teoría de la arquitectura y plasman las verdades sobre las iglesias góticas, por ejemplo, cómo se construían, o sea, no hubo alguien que de un día para otro detectó y dijo, me voy a poner a hacer una iglesia y ya la hice, sino que detrás está oculto una enorme cantidad de búsquedas,
para poder levantar información y construir conocimiento. Ahora, en el área de lo que yo hago, tengo varias aristas, pero en el área de lo que les muestro ahora, esta es un área que está más vinculada con el diseño urbano, con la ecología urbana. No tanto así con el proyecto de arquitectura, con el edificio construido como tal. Y eso expande un poco los límites respecto de cuál es el rol del arquitecto hoy en día, en los tiempos que vivimos. Entonces, no nos van a encargar como arquitectos construir una catedral gótica hoy en día, por mucho que nos gusten, están descontextualizadas. Sí tenemos que hacer frente a las problemáticas que se viven tanto las personas, los habitantes, como las ciudades. ¿Y de dónde sacamos recursos para pensar en nuevas ciudades cuando la ciudad que tenemos fue construyéndose como se pudo construir? Y en el camino olvidamos cosas importantes. Entonces, en ese sentido, mi investigación, ir hacia el pasado, a entender las comunidades tradicionales, el valor del conocimiento técnico tradicional, también es una reconexión con esos valores que hemos perdido. Y ahora, hay algo también de mí que no he contado, y es que yo hago clases, por ejemplo, hay un curso en arquitectura en la UTEM que se llama Acondicionamiento Ambiental, que tiene que ver con arquitectura y sustentabilidad. Y se basa, el principio básico del acondicionamiento ambiental se basa en el uso de estrategias pasivas de acondicionamiento ambiental. O sea, cómo creamos espacios que sean agradables para vivir, pero con los recursos naturales que disponemos. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? El mayor ejemplo está en la arquitectura vernacular, en entender cómo se construían antes sistemas cuando los recursos eran restringidos, entonces había que aplicar mucho ingenio. Y así es como salen sistemas constructivos en tierra, en piedra, etc. Entonces, bueno, estas cosas, yo me centro en el tema territorial y urbano, pero de paso voy siempre observando todas estas otras dinámicas. Y cuando yo las traspaso a los estudiantes cuando me toca hacer clases, resulta muy fácil hacer las conexiones respecto de esa esencia que somos los arquitectos, porque yo no he dejado nunca, pese a que me gustan estos temas, yo soy arquitecto y creo que no podría tener otra profesión que no es la de arquitecto. Y es hacer esas conexiones de cómo construimos atmósferas, o sea, cómo evocamos esos momentos, esos lugares, esa combinación de luz y sombra, esa temperatura, ese nivel de ruido, no sé, que me genera un espacio agradable. ¿Y dónde uno encuentra espacios agradables? En mi caso, yo la mayoría de las veces están en la naturaleza, entonces la naturaleza es una fuente de aprendizaje y los territorios ancestrales también lo son. Entonces ahí es donde yo hago el vínculo. Podemos diseñar mejores cosas, mejores espacios, si tenemos más asumida la importancia que tiene valorar el entorno, mirar el entorno y entender lo local por sobre otras cosas. Eso es lo que podría comentar. ¿Y Sí. cómo es esta visión? Porque yo me imagino, yo soy psicólogo, tenemos otras profesiones y miramos los espacios de manera distinta. ¿Cómo lo Claro. miras tú cuando estás arriba de un cerro, ves un espacio? ¿Cuáles son los elementos que ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo Es que ahí interpretas? es cuando, otra cosa que me habías preguntado y no te dije, el valor de la interdisciplina. Entonces uno aprende también mucho de otros. Yo, por ejemplo, en mi caso he aprendido de antropólogos, de arqueólogos, he aprendido de biólogos y también de ingenieros, porque, por ejemplo, entender el suelo, en arquitectura no lo entendemos como una visión muy superficial del suelo, pero de los estratos, de las propiedades, estas cosas ayudan a generar visiones. Entonces, cómo uno ve las cosas depende de cuánto... Mira, hay algo que siempre me lo dijeron hace unos años y es que al final uno ve solamente lo que conoce, uno ve lo que entiende. Entonces yo podría haber ido en otro momento de mi vida a un mismo paisaje y no tener los conocimientos que ahora tengo y haber visto otras cosas. Eh, Algo habitual que nos pasa a los estudiantes cuando estudian arquitectura en los primeros años y entramos a estudiar arquitectura y nos mandan a pasear, por ejemplo, al Paseo Ahumada, y con la mirada del arquitecto nos damos cuenta que hemos pasado 1000 veces siendo estudiantes de colegio por el Paseo Ahumada y nunca habíamos visto las fachadas, por ejemplo, hasta que un profesor nos manda a caminar mirando hacia arriba. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de las veces caminamos mirando hacia abajo, no nos damos cuenta de los edificios.
y así. En el tema de la naturaleza, lo que yo veo ahora es que ya se vuelve, cada vez veo más. Primero siempre me estoy fijando en las trazas del agua, siempre estoy viendo dónde están las fuentes de origen, siempre estoy buscando dónde está el paisaje construido. Y eso es muy impresionante ver cómo las montañas tienen evidencias de intervenciones humanas. Cuando uno sabe afinar el ojo, las empieza a ver. También me resulta muy fácil detectar dónde están las fuentes de agua por las masas de vegetación que se ven a lo lejos. También he aprendido a distinguir el valor de la diversidad del bosque esclerófilo, y creo que eso es lo último que he ido aprendiendo, como distinguir las especies, y después me vengo a la ciudad y empiezo a buscarlas en Santiago, y empiezo a entender un poco más de la flora y fauna. Pero lo que entendí hace mucho tiempo y que me resulta más fácil es mostrar las relaciones, como el hombre a veces se cree que cuando interviene la naturaleza lo hace siempre para perjudicarla, pero muchas veces hay muchos ejemplos de intervenciones que son positivas para la naturaleza y dependen de esas visiones. Entonces, y lo que hago cuando salgo a terreno con los estudiantes también es mostrarles esto, que fíjense en estas piedras, fíjense en estos muros, fíjense en el calor que guarda la piedra como material térmico, y en el fondo es ir ampliando la mirada, para que haya más recursos para poder proyectar después, si es que alguien se va a dedicar al proyecto de arquitectura como tal. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta que es muy importante, porque bueno, en estos proyectos estás generando conocimiento y rescatando conocimiento también ancestral que nos permite valorar nuestra cultura, fortalecer nuestra identidad, ¿cierto? Que muchas veces en Chile se menciona que tenemos ahí un quiebre muy importante respecto de nuestros orígenes y cómo se ha desarrollado las diversas culturas. En relación a la habitabilidad de los territorios. Pero hay un problema muy grande, tú lo señalabas, que nos preocupa bastante, la mega sequía, el problema del agua, el problema del recurso hídrico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos estamos preparando como universidad? Particularmente, ¿cuál va a ser el aporte de esta universidad en los próximos 10, 15, 20 años? ¿Y cómo ves este problema ecológico que tenemos en ciernes? Sí, mire, creo que también ahí hay algo que creo que se me había olvidado comentar, y es que esta investigación que yo hice, como la mirada más técnica y espacial y constructiva de los asentamientos indígenas del norte de Chile, en este caso una comunidad indígena aymara, están muy poco estudiados en la realidad chilena. Por ejemplo, si uno busca cómo se construye el sistemas constructivos y espaciales del Cusco, hay levantamientos tridimensionales casi, hay muchos estudios sobre los sistemas de andenerías, de terrazas, de piedra de Perú, de Bolivia y de otros países de Latinoamérica. En el caso chileno prácticamente no ha sido de interés. Sí hay muchos estudios antropológicos y arqueológicos, pero desde el espacio construido, desde el territorio y la arquitectura, hay muy poco. Entonces, en ese sentido, mi investigación en particular hace un aporte y abre un camino para continuar investigando sobre cómo habitan las personas, y cómo construyen con materiales, cuáles son las técnicas constructivas, etc. ¿Cómo lo veo yo desde el punto de vista de la universidad? Puedo hablar específicamente por la Escuela de Arquitectura. Creo que llevamos años trabajando en estas visiones. A mí, como comenté, yo por accidente necesitaban a una persona especialista en temas de arquitectura y sustentabilidad, y justo yo venía volviendo de Barcelona y entré aquí, y ha sido un trabajo muy grande el que hemos estado haciendo, alineándonos para adaptar un poco la malla curricular a las demandas contemporáneas. Si tú me preguntas, yo veo que nuestros estudiantes en arquitectura, bueno, y como uno es influyente también, porque a veces yo transmito las cosas que a mí me gustan, y uno como investigador, como profesor, no se da cuenta de a veces cuánto influye en otros el amor que uno le pone a las cosas que uno hace. Y yo siento que en la línea de sustentabilidad, de aprender a valorar el entorno, de reconocer estos valores locales, la escuela de arquitectura se consolida cada día más, y por lo tanto nos hace que yo visualizo que el aporte de la UTEM en arquitectura primero está en formar a profesionales con esta sensibilidad
a la valoración de lo local, de lo rural, del entorno, y también por una mirada que tiene que ver con los valores sociales. Hay muchas preocupaciones por las problemáticas sociales de distintas índoles, no solamente socioeconómicas, sino que distintas problemáticas son de interés en general. Entonces, yo pienso que nuestro aporte es incentivar esa reflexión a futuro, posicionar temas. En el caso del agua en particular, con el proyecto Aguas de Barrio, nosotros hemos sido bien influyentes en las decisiones, incluso en la puesta en valor de miradas más gubernamentales. Por ejemplo, no sé, a partir del proyecto que se desarrolló en la Municipalidad de Santiago, nos han buscado de otras municipalidades para ver si podemos hacer más transferencia de conocimiento. Y personalmente yo siento que en el momento en que ese proyecto fue postulado, el tema del agua y la sequía en la ciudad como problemática urbana no era tema. Y ahora yo percibo que sí es tema, que cada día es más tema y nosotros un poco en cierta forma vamos un poco adelantados respecto de otros porque ya nos dimos cuenta de las problemáticas, ya vamos estudiando más, ya sabemos que hay que trabajar desde la interdisciplina. Bueno, eso, creo que en esa temática la UTEM estamos bien posicionados y es una visión que contribuye a la sociedad. Muchas gracias por tu visión, muchas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros, con nuestros y nuestras estudiantes. Es muy relevante que nuestros estudiantes conozcan el desarrollo de esta investigación, el desarrollo del conocimiento, porque esa es la diferencia, eso es lo que nos diferencia como universidad estatal, que genera conocimiento, que está comprometida con la investigación, pero fuertemente comprometida con el desarrollo territorial, con el desarrollo social, con la responsabilidad social, la sustentabilidad. Entonces, muchas gracias por tu trabajo, no solamente por la presentación, representas de muy buena manera lo que significa nuestra universidad y las problemáticas a las cuales nos vemos enfrentados y las respuestas que queremos desarrollar. Así que muchas gracias, Rosa. Y a los estudiantes en el link, en la descripción del video, les vamos a dejar las fuentes también para que conozcan en mayor profundidad el trabajo de nuestra profesora. Gracias, fue un gusto haber estado con ustedes. Espero que a los estudiantes les guste todo esto que les estuve mostrando. Muchas gracias. Bueno, que tengan buen día.